Ahora estoy terminando una serie que para mí ha sido una bendición. Cuando vimos la vida de los discípulos, ellos andaban viviendo tras del Señor y luego poco cobardes en su forma, poco tímidos, y luego hasta que llegó la crucifixión. Y con la crucifixión no sabían qué hacer. Ellos fueron para atrás, perdieron el control en total en su vida. Pedro volvió a pescar y luego en la resurrección algo pasó. Ellos vieron en ese momento Dios en la carne, y de eso, hermanos, empezó un cambio que vimos en el libro de Hechos. Y vamos a terminar ese viaje que hemos estado haciendo en estas semanas, viendo cómo que fueron llamados cristianos. Aquí estamos en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, busquen sus Biblias y vamos a leer la palabra de Dios en ese momento. Pero hermano, quiero que estemos fijando cómo Dios quiere hacer algo grande en nuestras vidas. Así como nosotros somos salvos, los que conocemos a Cristo, Dios tiene algo que quiere hacer en nuestras vidas. Aquí estamos en Hechos 11, versículo 21 en adelante. Vamos a leer la lectura de este momento. Yo les animo a que se pongan de pie en su lugar para que demos respeto a la palabra de Dios y preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios en esta mañana. Dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos 11, 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Enseñaron a mucha gente. Y los discípulos, escuchen bien, dice, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, que tenemos este privilegio para abrir tu palabra. Señor, te pido que tú nos enseñes ahora en este momento. Gracias por todo. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora vemos que la vida, cuando vemos la vida, hermanos, hoy en día, la vida físicamente, desde el nacimiento, tenemos fases en que vivimos. Y cuando pensamos las fases de la vida, vemos que hay la etapa infantil, tenemos la etapa niñez, la etapa juvenil, la etapa adulta y luego la etapa de ancianos. Y cada etapa nota a dónde está físicamente en esta vida que andamos. Ahora, con cada etapa es una fase para prepararnos para la siguiente etapa. Por eso un infantil ahora está viviendo y luego con la leche está preparándose para seguir al siguiente fase. Y así van las fases en la vida. Y no va a estar preparado para la siguiente fase menos que completa la fase en que está. Siempre hay los que no maduran y quieren quedarse en la etapa en donde están. Y hermanos, cuando vemos en eso, hay unos que como adulto, hay algunos que siguen viviendo como un niño. Y algo pasó en la transición en su vida de las etapas. Y hermanos, ninguna etapa es una etapa que está mal. Y yo siempre, cuando mis hijos estuvieron en la casa, yo les animé a que siguieran en la etapa en donde están. Por eso cuando son niños, yo creo que disfruten la niñez, que no están buscando a la fase de los adolescentes. Y así cuando son adolescentes, no quiere que estén mirando hacia ser adulto. Disfrute la fase en que está. Y hermanos, nosotros estamos en Cristo y también espiritualmente necesitamos madurar en la vida que tenemos para seguir adelante hasta que el encuentro del Señor Jesucristo. Vamos rápidamente, hermanos, vemos aquí en Efesios 4, busquen conmigo allí, Efesios 4, y vemos algunas fases que vemos aquí en Efesios que Pablo está enseñando. Versículo 1 dice: yo pues,
preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, vemos aquí que el apóstol Pablo está diciendo lo que es la meta. Ni modo en la fase en que estemos en este momento, queremos ser fieles con la vocación que el Señor nos ha dado. Por eso los cristianos jóvenes que tienen muy poco tiempo en Cristo, hermanos, necesitan mantenerse fieles. ¿En qué? En la lectura de la palabra de Dios. ¿En qué? En la oración. ¿En qué? En los servicios. Hermanos, hoy en la tarde es un servicio importante para su madurez. El miércoles, las clases del comienzo, los grupos de crecimientos, es una clase que es muy importante para su madurez. Pero no dejen al lado lo que necesita para pasarle hasta la siguiente fase de su vida. Hermanos, cuando vemos las etapas, las vemos aquí en versículo 11, dice que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué vemos aquí? Vemos apóstoles. ¿Cómo empezaron los apóstoles? Como discípulos, como llamados de Cristo. Ellos se maduraron y vemos que cada uno ahora hace su lugar para ayudarnos a llegar a la perfección y la plenitud en Cristo. Por eso, hermanos, les animo a que en este momento estemos pensando en cómo eso. Hermanos, el alimento es lo que nos madura. 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Hermanos, queremos la palabra de Dios pura. Dice no adulterada. A mí no me gusta mucho el jugo adulterado. Cuando yo estoy comprando jugo, yo siempre estoy buscando que dice 100% jugo. No lo quiero que está adulterado. ¿Qué es eso? Que tienen también agregado azúcar y otros sabores que pusieron para aumentar el sabor. No, hermano, yo quiero el jugo verdadero. Y hermanos, con la palabra de Dios queremos lo que es la palabra verdadera para nuestra vida. Pero está hablando para que nosotros podamos crecer. Versículo 14, todavía aquí estamos en Efesios 4. Dice que para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Qué vemos, hermanos? Que muchos andan bien desviados en su camino. Un peligro que hay durante esta pandemia y el tiempo de cuarentena, cuando estamos teniendo cultos acá, ahora en línea, es que empiezan a buscar otros ministerios. Y muchos de los ministerios que estamos mirando no son ministerios con doctrina sana. Y si no tenemos cuidado, vamos a estar andando desviándonos de la doctrina sana por estar poniendo atención en otros ministerios. Hermanos, necesitamos tener cuidado a dónde estamos mirando, cuidado a los ministerios que estamos promoviendo. ¿Por qué? Porque Cristo quiere hacer algo en nuestras vidas y también en nuestra iglesia. Hermanos, el producto de la salvación nos da la habilidad de tener un cambio en la vida. Dice la Biblia, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, como el producto, nosotros ahora tenemos habilidad de ser un cristiano. Hermanos, desde que ellos fueron llamados cristianos, está diciendo algo acerca de su vida. Ahora, hoy en día usamos la palabra cristiano como un título. ¿Es un cristiano? Sí, soy un cristiano. Y así hablamos, pero no empezó así, sino que empezó un producto de la vida que ellos llevaban. Por eso fueron llamados cristianos, no por ellos mismos, no por otros cristianos u otras iglesias, no por los hermanos en Jerusalén, sino por el mundo que estuvo hablando acerca de él. Y hermano, cuando vemos eso, vemos en Hechos 11, fue una descripción de ellos. ¿Qué es lo que vieron, hermanos? Vieron la gracia de Dios dentro de ellos. Ahora,
escuche mi hermano, yo no quiero que me apaguen. Por eso ahora el momento, por favor, déjeme hablar. Muy bien, porque voy a ofender a algunos. Pero hermano, hay mucho de la gracia que oímos hoy en día. En este día vemos que estamos hablando de gracia, pero hermanos, con la gracia verdadera nos perdemos en Cristo. Ahora, cuando vemos la gracia de Dios en ellos, fue algo que ahora eran como Cristo. Por eso, la gracia verdadera nos perdemos en Cristo. Por ejemplo, ¿qué estamos hablando de eso? Hermanos, hablando de lo que hay hoy en día, hay unos que todavía no están dando en eso. Permíteme decir algunas cositas. Es Él quien decide mi conducta, mis amigos, las influencias, las bebidas que tomo, mi vocabulario. Es Cristo quien ahora está controlando mi conducta. Es Él quien decide mi apariencia, el atavío, la ropa modesta o la ropa sensual. Ahora, no quiero ofenderle, hermanos, pero hay muchos que andan con pantalones apretados, ropa mundana. Hermano, ¿qué estoy diciendo? ¿Quién está controlando la vida? Cuando hablamos de cristiano, aquí es algo diferente. Es Él quien decide. Él quien decide mi actividad, los bailes, las fiestas, el cine. No soy yo, sino yo permito que Dios me está dirigiendo en mi vida. Él decide mi actitud. En Lucas 14:26, un texto que algunos batallan, que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Algo duro. ¿Cómo aborrecer? ¿Cómo que puedo aborrecer a mi padre, a mi madre, a mi esposa? ¿Cómo puedo aborrecer hasta a mí mismo? Hermano, está hablando que yo soy tan perdido en Cristo, haz que todo lo demás se parece como aborrecer. O sea, mi conducta y mi vida está controlada en Cristo. Ahora, no requisitos, sino Cristo en mi vida. Hermanos, no quiero ofenderles, pero se demuestra la forma que vive, si está en Cristo o no está en Cristo. Se ve la forma que adora, si está en Cristo o no está en Cristo. En la forma que se viste, en la forma que habla, en las actividades que hacen, todo se demuestra si está en Cristo o no está en Cristo. Vemos algo diferente en la vida y pensando en lo que es eso. Y hoy en día culpamos la gracia simplemente para hacer lo que queremos hacer. Yo vivo bajo la gracia, por eso yo puedo vestir como quiero. Yo vivo bajo la gracia, por eso puedo adorar como yo quiero. Yo vivo bajo la gracia, por eso la música que yo quiero, yo la puedo tomar, cantar. Y hablamos de muchas cosas, hablando, usando y culpando la gracia, con realidad la gracia es la habilidad de Dios puesta en nosotros. Ahora, un cristiano verdadero. Permítanme unos minutos, hermanos, para ver algunas verdades. Volvemos, hermanos, rápidamente aquí en nuestro texto. Estamos en Hechos, capítulo número 11. Vamos a ver algunas cositas. Primeramente, hermano, vemos la iglesia. Es una iglesia con miembros convertidos. Porque cuando hablamos de un cristiano y este grupo que estuvo ahí en Antioquía, y la diferencia que vemos con ellos, la primera cosa que hizo la diferencia que eran cristianos pero convertidos. Convertidos. ¿Qué significa convertir? Vemos, hermano, unas cositas en versículo 21. La mano de Dios estaba con ellos. Vemos la mano de Dios. ¿Cómo es la mano de Dios, hermanos? La mano de Dios habla del poder de Dios. Qué tremendo cuando pensaron, fueron llamados cristianos. Bernabé vio la gracia, pero vemos ahora la mano de Dios sobre ellos. Ojalá que yo fuera conocido como varón con la mano de Dios encima. ¿Sí entiende lo que está diciendo?
Si vemos la autoridad que está hablando de Dios en ellos, vemos, hermanos, en Isaías 48:13, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, hablando de su mano. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que esfuerzo. Él ahí está hablando de su diestra, de su justicia. Hermano, la mano de Dios es evidente, no es algo escondido. La policía tiene una división llamada el servicio secreto. El servicio secreto es cuando ellos se visten como cualquier otra persona, se actúa como cualquier otra persona, pero adentro ellos tienen autoridad que quieren actuar en cualquier momento. Hermanos, no necesitamos cristianos que son del servicio secreto. Queremos vivir la vida en una manera abierta como testimonio a lo que hay de este mundo. Hermanos, con la mano de Dios encima es un poder que es abierto, un poder que es evidente en la vida de ellos. Hermanos, la mano de Dios estaba, una palabra muy importante, estaba con ellos, no por el momento. No estuvo con ellos, sino estaba con ellos. No es que pasó por momentos, sino que ellos vivían con la mano de Dios en ellos. No solo los domingos a las 10 de la mañana, no solo en el tiempo de culto, sino cada momento de la vida de ellos. No solo a su gusto estaba, o sea que siguió con ellos la mano de Dios. Vemos qué pasó con eso, hermanos. Un gran número creyó. Lo que pasó en sus vidas se produjo algo en gran número. Hermanos, ellos creyeron, fueron convencidos y convertidos de lo que pasó. Ellos vieron algo diferente en la vida de aquellos que cambió también la vida de ellos. ¿Por qué tenemos tan pocos que están convirtiéndose hoy en día? Es porque hay tan pocos que estamos viendo la mano de Dios encima. Son tan pocos que estamos imitando y mostrando la diferencia en nuestra vida. Nosotros queremos estar en la cultura, pero hasta el punto de que ya se pierde la mano de Dios que hace el cambio en la vida. Vemos, hermanos, ellos se convirtieron. Algo diferente. Lo que no es algo que no es igual, sino es algo diferente. Su conducta, su apariencia, su actitud, su actividad, hermanos, es cuando hablamos de hoy en día, ¿es del mundo o es de Dios? Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Ahora, ya perdí la mayoría, yo sí sé. Pues voy a dejar al lado ahora un momento. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces no aguantamos, no sufrimos, no podemos aceptar. Siempre queremos las excusas. Pero la verdad es que con la iglesia en Antioquía, tuvieron miembros convertidos que mostraban la mano de Dios encima de ellos, que mostraba una diferencia verdadera en la vida de ellos. No es una religión, hermanos, cuando puede hacer lo que quieran, sino era algo diferente que pasó en la vida de ellos. Segunda cosa, hermanos, una iglesia conocida. Aquí vemos en versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Por eso vemos que era una iglesia conocida. Vemos de las noticias verdaderas de lo que otros observaron. Cuando llegó la noticia, hermanos, no fue esa iglesia de Antioquía mandándoles aviso. Iglesia en Jerusalén, mira cómo estamos andando. Mira cómo estamos creciendo. Mira cómo estamos predicando. Mira cómo estamos viviendo. No dijeron nada, sino otros observaron. Ya llegó hasta Jerusalén una iglesia convertida y diferente en el Señor quien les salvó. Vemos, hermanos, esa iglesia conocida. Vemos que tuvo una luz, pero la luz no escondida. Como vemos en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, cuando vemos la diferencia, vemos que hay algo grande que está pasando en la vida. La luz. La luz, hermanos, es algo que proyecta algo. No es lo que yo les digo, sino que es lo que ellos observan. Vemos que era una luz, algo directo de ellos. Vemos, hermanos, que ellos llegaron de Jerusalén, hermanos. Fue el centro del cristianismo cuando vemos al Señor. Pensando en eso en un momento, Jerusalén, ellos fueron los que recibieron las noticias. Pero ¿cómo fue la iglesia en Jerusalén? Pues en Hechos 2:41 dice: los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No una iglesia pequeña, no una iglesia débil, sino fue una iglesia grande. Pero, hermanos, fue algo en Antioquía que llegó hasta la iglesia en Jerusalén. Hermanos, el cristianismo no fue solo para Jerusalén ni en Antioquía, sino hasta en todo el mundo. Hermanos, esa luz ha seguido, y desde Jerusalén a Antioquía, a otras ciudades, hermanos, hasta Lancaster, California, hoy en día. La luz saliendo, miembros convertidos, testimonio claro, mensaje claro, pero habla de nuestro Señor y Salvador. Vemos, hermanos, el mensaje, una iglesia muy claro con ellos. Hermanos, ahora tenemos que resultó ahora esa iglesia en ayuda. Bernabé ahora es enviado de la iglesia para ayudarles. ¿Por qué Bernabé? Pues Bernabé fue el hijo de consolación. Él fue conocido por la manera que animó a los otros hermanos. Hermanos, él ayudó y él exhortó. ¿Qué es la palabra exhortar? Exhortación significa instrucción. Exhortación significa instrucción y ánimo. Por hermano, cuando hablamos de exhortar no significa regañar, es otra cosa. Exhortar es elevar, exhortar es animar, exhortar es desarrollar en ellos la vida que necesitan tener. Vemos que él está ahí exhortando y ayudando. Hermano, ahora tenemos una iglesia con Bernabé, una iglesia también con Saulo. ¿Quién iba a ser el apóstol Pablo? Imagínense, hermanos, Bernabé y Pablo, no en Jerusalén, sino ahora en Antioquía. Por eso Antioquía ahora es el centro. ¿Por qué? Fueron llamados cristianos. Interesante. No en Jerusalén, no en otra parte, sino en Antioquía. Por eso vemos que hay un centro que está formando en esta iglesia, en esta ciudad de Antioquía. Vemos también, hermanos, una iglesia con propósito de corazón. Versículo 23. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, él vio la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor no merecido, como con la salvación, como con las bendiciones. Hermanos, no merecemos estar bien con Dios. No merecemos las bendiciones que nosotros tenemos. Hermanos, no merecemos poder juntarnos a las 6 aquí en la iglesia. No merecemos sintonizar y escuchar los himnos y cantos y predicación y algo para ayudar exhortándonos a hacer más para nuestro Señor. Es la gracia de Dios demostrada en nuestra vida. La gracia como una habilidad divina. Y hermanos, en 2 Corintios 8 usa la palabra gracia en el lugar de la palabra ofrenda. Pues vemos que cuando habla de la ofrenda está usando la palabra gracia. ¿Saben qué, hermanos? Es por gracia que podemos ofrendar. Es una gracia que ofrendamos. No es algo que queremos hacer. Todos somos egoístas. Todos tenemos algo en que podemos poner nuestro dinero. Pero la gracia de Dios se demuestra en nosotros en el hecho de la ofrenda. Y ahora vamos, dice la Biblia, como dadores alegres. Porque la gracia de Dios demostrada en nosotros, la gracia, la habilidad divina, como en la ofrenda, también hacen como servir a Dios. Es una gracia
que estoy aquí predicando. Es una gracia que nosotros podemos servir a Dios. Es una gracia, una habilidad que Dios nos da para poder servirle a Él con nuestra vida. Qué bonita la gracia de Dios, y hasta la mera obediencia es una gracia. Hermanos, no queremos obedecer, pero Dios produce en nosotros la habilidad de obedecer. Hermanos, es el cambio de vida. El cambio de vida. Ya vimos la mano de Dios. Vemos que eran creyentes. Vemos que ellos eran cristianos. Vemos que Bernabé en versículo 23 llega observando la diferencia en su vida. Pues hermanos, estamos viendo que esa gracia produjo algo en su propia vida. Dios con ellos. También, hermanos, les trajo gozo. La evidencia de la presencia de Dios es el gozo. Hoy en día, puras quejas escuchamos, puras personas inconformes de lo que está pasando, todos que están hablando y culpando uno a otro. Cuando está la presencia de Dios, hermanos, encontramos gozo. Cuando vemos la iglesia primitiva, vemos que la iglesia vivía sufriendo en un tiempo. El gobierno en contra de ellos mucho más que nuestro gobierno está en contra de nosotros, prohibiendo la adoración mucho más que a nosotros prohíbe, pero siguieron en un gozo del Señor. Es algo de la presencia de Dios. Dice en Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Qué bonito ver el gozo que hay. Pero la presencia produce el gozo y la paz. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando sentimos la presencia de Dios, hermanos, tenemos gozo. También tenemos paz. Sí nos preocupamos de lo que está pasando afuera, pero la paz de Dios es mayor y más grande que la preocupación de lo que está pasando afuera. La paz de Dios viene cuando nosotros estamos en su camino. Vemos que esta iglesia de Antioquía estuvo mostrando muchas cosas en su propia vida. También nos resultó en propósito. Dice la palabra ahí, propósito de corazón. Propósito con la vida. Propósito con la dirección. Hermanos, esta iglesia, nuestra vida, debemos seguir la voz de Dios en nuestra vida. Es el propósito que Dios nos da en nuestra vida. El corazón muestra el corazón. Dice en Mateo 6:21, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ahora siempre queremos hablar de la ofrenda en eso, y obviamente se aplica en eso, pero mucho más, hermanos. ¿Dónde esté mi tesoro? ¿Dónde esté mi tiempo? Hablé con alguien la semana antepasada que me dijo, pastor, he andado muy ocupado y no he podido escuchar los mensajes en línea. Ahora yo quise hablar muy manso, muy quietito, muy amoroso. Lo que quise decir es, tú mentiroso, di la verdad. ¿Quién no tiene 3 horas, 4 horas en toda la semana? Hermanos, donde esté su tiempo, está su corazón. Si no está sintonizando, pues obviamente si no está ofrendando, si no puede apartar para Dios, está mostrando dónde está el corazón. Hermano, no hay manera para mentir y para negar lo que Dios está diciendo. Es el propósito del corazón. Hemos visto, hermanos, que eran miembros convertidos, obviamente cambiados. Conocida la iglesia, y también la iglesia con el propósito de corazón. Número 4, hermanos, la iglesia fue el centro de la gran comisión. Vemos rápido otro capítulo más adelante, hermanos, aquí rápidamente, capítulo 13, versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio el de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a mí, a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado.
Es el centro de la gran comisión. Hay que recordar, hermanos, la gran comisión fue dada en Jerusalén con los apóstoles. Por tanto, id y hacer discípulos, la gran comisión. Pero la evidencia de la gran comisión fue hecha en Antioquía, diferente. Jerusalén no vemos enviando a Saulo y Bernabé. Vemos Antioquía enviando a los primeros misioneros a los campos que vemos allí. Hermanos, Jerusalén fue el centro del cristianismo. Cristo nació en Belén. Hermanos, vemos que fue cerquita de Jerusalén. Vemos que también su ministerio estuvo en la mayoría en Jerusalén. Fue crucificado en el Calvario, ahí pegado a Jerusalén. Ahí fue sepultado y resucitado. La gran comisión fue dada en Jerusalén. Pero hermanos, vemos que la falta de la obediencia. Como en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, y etcétera. Pero vemos en Hechos 8:1, dice aquí, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. ¿Qué vemos? Hechos 1:8, la gran comisión. Hechos 8:1, la persecución. ¿Por qué la persecución? Para enviar a los que no obedecieron. Ellos fueron llamados. Ellos hubieran recibido el mandamiento y ahora son enviados por la persecución que fue dado. Hermanos, hay que tener cuidado. Si no obedecemos a Cristo, Cristo nos puede hacer. Cristo puede obligarnos a la obediencia. Vemos, hermanos, que la desobediencia produjo un cambio en ellos. Hermanos, vemos el producto con eso. Líderes capacitados, hablando de Bernabé, hablando de Pablo, líderes sometidos a la dirección de Dios, líderes esperando ser enviados, hermanos. Esperar no significa sentado no haciendo nada, sino ya estaban enseñando, ya estaban predicando, esperando al Señor hasta que Él envíe. Nuestra vida, hermanos, debemos estar sirviendo a Dios, esperando. Señor, úsame. Pero mientras, aquí soy activo. Mientras sigo mi clase. Mientras voy a predicar, voy a ganar almas. Mientras voy a invitar a otros a la iglesia. Mientras voy a testificar. ¿Por qué? Estoy esperando hasta que el Señor me envíe. Vemos que ellos estuvieron activos esperando al Señor. Vemos a Bernabé ahora. Él fue enviado de Jerusalén. Él fue a Tarso. Y luego, hermanos, hay que estar listos. Jóvenes, ocúpense ya para ser enviado más adelante. Vemos, hermanos, que los héroes de nuestra iglesia, Bernabé y Saulo, qué bendición fue para esa iglesia en Antioquía. Hermanos, en esta tarde vemos que ellos fueron llamados cristianos. ¿Es usted un cristiano como título o cristiano por el hecho? ¿Cristiano conocido por otros cristianos o cristiano conocido hasta por los del mundo?